tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, feliz lunes, ya estamos iniciando una nueva semana y lo mejor de todo pues es que todos los acontecimientos ocurridos en este fin de semana, marchas, béisbol, bodas, caos en el centro, en fin, muchas cosas que se presentaron en nuestra ciudad pero lo mejor de todo es que las campañas en su recta final, gracias a Dios, ya van a terminar. Eso es lo bueno. Y el día de hoy saludo, como cada lunes, a mis compañeros en este día. Alejandra Gómez, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenos días, con el gusto de saludarles. Como bien dices, ya estamos en la recta final de los procesos electorales y la verdad es que los partidos están empezando a mostrar músculo o a querer mostrar músculo, pues para de aquí a lo que resta de la campaña tratar de ganar adeptos para el proceso electoral y las votaciones que pues pintan para ser complicadas en cuanto al tema de que algunos municipios pues no tienen pues certezas todavía o muy bien definidos quién va ganando las preferencias electorales. Pero vaya que esto genera complicaciones, sobre todo para quienes se cruzan con este tipo de eventos. Y sí, vamos a ahorita platicar, a ahondar un poquito más en este tema. Y bueno, saludo también a Osvaldo Monos. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Cómo les va? Buenos días, salud, desde tempranito. Y pues como dice Ale, ¿no? Hay cosas que se nos cruzan en el camino. Mientras sea un café, todo está excelente. Para reanimar y empezar bien el día. José Ángel Gutiérrez, ¿cómo te va? También con el gusto de saludarles. Me encantaría decirles que mientras se nos cruza un tequila, pero es muy temprano, así que pues nos quedamos con el cafecito, Osvaldo. Y sí, mejor, más vale un buen tequilita para iniciar bien el día. Y bueno, vamos a invitarlos a todos y cada uno de ustedes que nos ven y nos siguen a través de las redes sociales a que participen con sus opiniones, comentarios y todo lo que usted considere oportuno señalar en base a los contenidos que aquí le proyectamos. Con mucho gusto atenderemos todas sus sugerencias, comentarios, participaciones y trataremos de darle respuesta a esas inquietudes. Y bueno, vamos a dar inicio. El fin de semana pues se llevó un acto multitudinario que se supone iba a haber restricciones para ese tipo de manifestaciones, ¿no? Por cuestiones del COVID, la sana distancia, y bueno, parece que como que pues les vino a bien esta decisión de pues aglomerar tanta gente para hacer presencia y, como dice Ale, mostrar músculo, ¿verdad, Ale? Sí, Alberto, definitivamente. La verdad es que, bueno, como ya están abriendo todo, pues dijeron, ¿por qué no hacer un evento multitudinario con miles de personas para, dicen ellos, una caminata para defender Jalisco? A mí me parece que a todas luces, pues es un evento en el cual buscan justamente, pues mostrar la fuerza que ellos quieren, pues expresar, aún tienen en el estado de Jalisco para, de cara a este cierre de campaña, porque claramente dijeron, eso no era un cierre de campaña, era simplemente pues una caminata para exigir por un lado al gobierno federal el tema de el respeto, la independencia que buscan exista en el proceso electoral en el estado de Jalisco, porque ya habían anticipado desde días antes que desde el gobierno federal podía venir una embestida de guerra sucia y demás por el tema electoral en estas últimas etapas. Entonces, por un lado es eso, pero por el otro lado, por supuesto, es pues salir a mostrar a la calle literalmente pues la cantidad de personas que ellos aseguran todavía tienen y que todavía están con este movimiento, que así se ha denominado prácticamente, ¿no? Como movimiento ciudadano, que pretende o quiere conservar el ser la primera fuerza política en el estado de Jalisco, que no sabemos si esto pues lo conseguirá como lo están buscando, porque las estadísticas y lo que nos dicen las encuestas hasta el momento
pues es que sí hay un tema bastante reñido ahí con el tema del partido Morena, que más que arrastre por sus propios candidatos, pues obviamente sigue trayendo una inercia de Andrés Manuel López Obrador y el tema de que pues de una u otra manera pues sigue hablando de diversos temas, sigue teniendo estas conferencias mañaneras, sigue teniendo esta presencia que lo hace mantener el posicionamiento de este partido. Y bueno, es una situación que desde el punto de vista de salud, ¿habrá alguna indicación con respecto a este tipo de marchas? Porque bueno, no quiero que después nos digan que después del 6 de junio vayan a decir que regresamos al semáforo en naranja o rojo, con todo este tipo de manifestaciones, ¿no, Osvaldo? Pues si es naranja les conviene, ¿no? Porque todavía están en el color del partido, pues a lo mejor es lo que andan buscando seguramente. Pero sí, a mí lo que me llamó mucho la atención, se lo preguntaba a Juan José Frangé en la entrevista de 20 Monitos, ¿de quién o de qué están buscando defender a Jalisco? ¿De ellos mismos? O sea, de Movimiento Ciudadano, porque la situación está complicada. Obviamente, pues la respuesta era que en contra del gobierno federal y las acciones que están tomando, pero ciertamente también nos tenemos que dar cuenta que la situación no le es tan favorable al Partido Naranja, porque la violencia se ha desatado, yo creo que como nunca en los últimos semanas, la situación de las fosas, de los asaltos, incluso haciendo una fila en la clínica 110, ¿no? Para recibir atención, ahí los asaltaron y afortunadamente había un policía, pero donde vas a recibir salud te reciben a balazos. Entonces creo que la situación está muy sobrepasada en cuanto a la calidad de la seguridad que tenemos y pues no sé, o sea, aunque nos quieran decir que es todo lo contrario, pues uno es mal pensado, ¿no? Y uno siempre se va a ir porque pues seguramente era, como dice Ale, mostrar músculo, pero pues no sé si decía músculo en reposo, porque sí hay situaciones que nomás no le favorecen al naranja, pero pues para qué preocuparse de estas situaciones cuando se puede ir a un estadio de fútbol a disfrutar de béisbol, a organizar la Copa Jalisco, en una de esas irte hasta Tepa a la final del campeón de campeones, o sea, lo que le gusta al gobernador, ¿no? Donde él se siente como el rey, donde nadie le dice nada, donde todo el mundo le aplaude. Yo creo que eso es lo más importante en estos momentos aquí en el estado de Jalisco. Pues es que no puede hacer campaña, no puede hacer actos y ese tipo Pero de... sí puede atender a la gente que le busca, ¿no? Y que se le ponen afuera de ahí de Casa Jalisco para hacerle unas peticiones, pero pues es que no puede, o sea, o los atiende a ellos o ve partidos de fútbol. Las dos cosas no. El problema es la hora, ¿no? El horario en el que va la gente. También sea prudente la gente, por favor, Sí. no sean así. José Ángel, te escuchamos. Pues es que Osvaldo quiere que salga el gobernador a Casa Jalisco a atender a quienes van y le recuerdan a su santa madre, pues oye, Osvaldo, ¿quién Pero va a hacer estamos en eso? mayo, todavía se puede, o sea, acuérdate que es el mes de la madre. No, a ver, en la parte esta del gobernador, yo sé que, bueno, al final de cuentas, en este momento, el peor problema que trae el Movimiento Ciudadano o un factor en contra que trae es pues la animadversión que se ha generado el gobernador Enrique Alfaro. Sí, existen muchas personas que le cuestionan ahora todo lo que hace o deja de hacer. Me parece que en ocasiones también un poquito llevados por la efervescencia política electoral del momento. Digo, es cierto, ha cometido errores, ha cometido desaciertos, seguramente tendrá también aciertos, estos si gustan los evaluamos en alguna ocasión, digo, porque no estamos evaluando al gobernador, sino todo el otro, el contexto de las campañas y lo que está sucediendo en los últimos días. Pero, a ver, el que vaya el gobernador a un evento deportivo, sinceramente creo que lo hemos exagerado, ¿eh? Yo sí soy de la idea de que lo hemos exagerado porque también es parte de las actividades que le tocan, más en momentos en los que no puede ir a inaugurar o entregar obras que se han concluido o al arranque de nueva obra. Pues vaya, el que acuda a este tipo de actos no está mal, siempre y cuando no descuide lo demás, como es el tema de la seguridad, el del desarrollo económico, la pandemia ante la cual deben de estar las autoridades estatales muy atentas y para la cual no hay inclusive veda, porque para temas de salud no existe, y por lo tanto tendrían que estar más atentos. Con respecto a la caminata y mega manifestación,
en la cual desde Movimiento Ciudadano nos dicen que participaron alrededor de 50,000 personas, mientras que sus detractores dicen que ahí no caben más de 17,000. Los números, quién sabe cuáles sean, pero sí era harta gente. Sí era harta cantidad de personas. Por supuesto que era para mostrar músculo, para marcar terreno, pero también para así decirle al gobierno federal, oye, pues nada más aguas, porque pues la información que tenemos, los datos que tenemos es que quieren ustedes pasarse en contra de algunos de nuestros candidatos. Sea cierto o no este rumor que ha salido, pues por lo menos sí se viene hablando todavía de que podrían suceder muchas cosas en los siguientes días. En esta semana que inicia, podría venirse una lluvia de señalamientos, de dimes y diretes hacia todos lados, que inclusive podría provocar hasta que algunos candidatos digan, pues ahí muere, yo ya no participo. Aguas, yo creo que se tiene que conservar la calma y el proceso electoral debe llegar a buen fin sin que se meta la mano ni por parte del gobierno estatal ni del gobierno federal y de los organismos que de ambos dependen, y que más bien se deje que el ciudadano libremente pueda decidir a partir de propuestas, que es lo que menos ha conocido a detalle el ciudadano, porque sigue sin entender qué proponen. Como todos dicen lo mismo, pues ya está confundido. Ojo, yo os insistiría entonces, por favor, saquen las manos. Autoridades en cualquiera de los niveles, resérvense, porque también es muy cuestionable lo que está haciendo el presidente. No ha dejado de realizar actos que para el caso podrían considerarse proselitistas. Porque recordemos, el presidente ni siquiera está haciendo campaña para Morena, porque el presidente no está promoviendo a Morena, y porque en realidad quien podría estar participando con mayor rigor en este proceso electoral no es Morena, es el culto a López Obrador, y es todo lo que en torno a él existe. Y la principal estructura de López Obrador no es Morena, sino sus servidores de la nación, que son los que se encargan de distribuir los recursos públicos, que son los que se encargan de llevar los programas sociales, y por lo tanto esta estructura es la que él quiere preservar y es la que le va a dar el triunfo hacia donde él indique, hacia donde López Obrador indique. Esa parte sí tenemos que tomarla muy en consideración, porque por supuesto que el presidente sí, pues está pasando, nada más que sabe medirle el agua a los camotes, y luego los otros poderes, incluido hasta el sector electoral o el instituto electoral, ya medio le tienen miedo, no se le van a poner al brinco. Espero haber cerrado un poquito la pinza. Oye, José Ángel, pero ¿no te parece que luego también resulta medio ingenuo, pues, decirles, pues, saquen las manos de los procesos electorales a las autoridades, llámese la que quieras, porque pues ya sabemos que no lo van a hacer? O sea, finalmente es un tema en el que están buscando desacreditar al otro candidato, van a hacer lo que sea para hacerlo unos y otros, ¿eh? Entonces me parece que resulta un poco ingenuo decirles, pues saquen las manos del proceso, porque ya sabemos que no va a pasar. Desaseado de uno y de otro lado. Pero incluso con el propio reconocimiento del presidente, ¿no? Que él dice que él sí tiene las manos metidas, pero las manos, los pies, todo está metido ahí. Y entonces, pues, si el que debe de poner la muestra no la pone, pues, ¿quién va a hacer lo contrario, no? Sí. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Pero lo interesante, digo, aquí me llama la atención, José Ángel quiere que el gobernador trabaje y que atienda a la gente. Pero pues, pero es un proceso. ¿No fue electo para eso? Pero es que es un proceso electoral y ahorita no puede hacerlo. A ver. A lo mejor después del 6 de junio. El electoral, lo único que te impide es no publicitarlo, pero puedes trabajar. Pues que le expliquen entonces. Que le expliquen entonces. A ver, lo que pasa es que al final de cuentas es cierto. También las autoridades de repente en cualquiera de los niveles, y lo vemos sobre todo en los ayuntamientos, pues aprovechan esta situación para no informar de nada, ¿eh? Porque dicen, es que estamos en tiempo de veda electoral. No, tampoco deben de dejar de informar y menos de atender a la ciudadanía con los servicios básicos que requieren. No sé hasta qué grado, a ver, siendo de veras muy realistas, hasta qué grado han dejado de cumplirle al ciudadano, salvo en el tema del agua, que ya sabemos que han dado 1000 respuestas, pero en los otros servicios, pues yo creo que sigan igual. Pero hay servicios que malitos, pero igual. O sea, ¿tú crees que lo que sucedió con la boda del Canelo tuvo que haber pedido permiso para que le pusieran vallas alrededor de la catedral ahora para su boda?
Eso lo tuvieron que gestionar con el ayuntamiento y ahí sí cambiaron, ¿no? Ahí y pues debían de hacerlo, ¿no? No, bueno, pero son cosas normales, ¿no? Digo, si se va a casar una figura en plena casa, lo mínimo que puedes hacer es eso para tratar de garantizar la seguridad de la gente que irremediablemente va ahí. El día que tú te cases, también pedimos que nos hagan vallas por todos lados. ¿Cuál es el problema? ¿El día que se case quién? Dale. Yo. Sí. Oiga, pero lo que es una realidad también es que ahí hay otra problemática, la crisis forense que sigue estando, que otra vez pues vuelven a salir cifras de ahí más de 6,000 cuerpos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que el personal está al 50%, o sea, temas que son importantes, temas que desde hace años venimos arrastrando y que no se le ha dado una solución definitiva y creo que son problemáticas pues en las cuales sí hay manera de generar una solución para que los cuerpos se puedan identificar más rápidamente, para que se pueda dar la entrega pues más ágil de los restos a sus seres queridos, para no tener el cúmulo de cadáveres ahí en ciencias forenses que ya no les caben más. O sea, es una de esas problemáticas, como hay otras tantas, en las que se pueden hacer cosas y no se están haciendo. O no se ve que se están haciendo. Que les paguen a destajo, ¿no? Por cada cuerpo que saquen y a lo mejor lo hacen el trámite más rápido. No, pues sería más sencillo contratar personal, Osvaldo. La verdad de las cosas es que al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses lo que le falta es personal. Recuerden que hubo un recorte al inicio de esta administración y la realidad de las cosas es que sí falta gente, sí faltan manos y sobre todo especializadas para el trabajo que allí se debe de realizar. Me parece que en ese aspecto sí tenemos que decirle a la autoridad estatal, hey, les está faltando, ¿eh? Y qué bueno que existan ya inclusive denuncias y que se va a investigar lo que está sucediendo, pero pues ya no tienen que denunciar ni investigar, simplemente es voltear y preguntarle al personal, ¿qué sucede? ¿Por qué hay este rezago? Y lo primero que les van a decir, señores, estamos saturados. Así de simple. Como dice Osvaldo, si les pagaran a destajo, pues yo creo que les van a quedar debiendo, ¿no? Pues sí, imagínate. Pues imagínate toda la cantidad de cosas, pero bueno. Oigan, ¿les parece si vamos al siguiente tema? Sí, está el asunto de, Monreal emplaza a García Cabeza de Vaca en presentarse ante la Fiscalía General de la República. Ahora resulta que, pues, en Morena son defensores de la justicia, ¿verdad, Osvaldo? Ah, claro, muy defensores, y yo creo que Monreal debería decir que no se esconda, porque eso lo dijo, ¿no? Que no se esconda Cabeza de Vaca, así como Pío está escondido, así que no se esconda, ya la muestra la tienen con Pío, cómo no se deben de hacer las cosas. Entonces, eso es muy importante, que se dé por sentado que la ley se tiene que cumplir, no importa si tienes fuero, si no tienes fuero. Y lo que todo el mundo dice es, Cabeza de Vaca es un indefendible, ¿no? O sea, no puedes defender situaciones o cosas o actos como los que él ha hecho o en los que se le tiene vinculado. Invariablemente de esa situación de su indefensión en el Vox Populi, por llamarlo de alguna manera, lo que se debe de hacer es hacer valer la ley, y si la ley te marca que tienes un fuero y que no puedes ser tenido temporalmente por esa situación, pues lo único que se tiene que hacer es respetar la ley. Pero como es un valor agregado, es un plus a tu campaña, pues tienes que meterle toda la carne al asador para hacer que todo se vuelva otra vez el reflector contra ti, y de esa manera, pues aprovechar, queriendo o no, diciendo, atacando con verdades y con mentiras al mismo tiempo, pues para que todo se venga para ti. Y esto no hace otra cosa más que confundir a la gente, y los que hablan teniendo la razón porque son especialistas, porque saben de lo que están hablando, los tachan de ineptos y de corruptos, ¿no? O sea, esto es lo que no logro entender, y por qué la situación se pone tan complicada cada vez más en este tema. Y yo creo que definitivamente lo lamentable de esta situación es que se vuelven asuntos meramente electoreros. En la época en la que surgen, las condiciones en las que surgen, además, no se está dando un respeto a las instituciones, independientemente de los argumentos que pueda haber o no para buscar un procesamiento, pues hay que hacerlo por las vías correctas, de la forma correcta, respetando las instituciones, y es algo que no está ocurriendo. Entonces, pues como dices que quieres aplicar la ley cuando buscas violarla para supuestamente aplicarla. José Ángel. No, bueno, pues
A ver, yo empato con Osvaldo. No estamos hablando de si es o no culpable Francisco Javier García Cabeza de Vaca de lo que se le señala, ¿eh? Digo, aquí el que es culpable o inocente se tendrá que definir en otras instancias, pero en los tiempos adecuados, en los tiempos debidos. El hecho de que todo esto sea acelerado y se le estén buscando mil formas para detenerlo por el momento político o electoral en el que nos encontramos, pues es la parte que sí también debe de seguir llamándonos la atención. Y todavía más el hecho de que se estén tratando de brincar la Constitución, porque quien a final de cuentas determina todo este tema relacionado con el fuero, que no fue quitado al 100%, recordémoslo tampoco, esa es una falacia. Inclusive el presidente sigue gozando del fuero y tendría que ser el Senado el que determine si procede o no su retiro, aunque nos digan lo contrario desde el Congreso de la Unión. Bueno, en ese tenor, entonces, me parece que sí se están tratando de brincar la Constitución, que es nuestra máxima ley, y esa parte es la que pues tampoco está bien. Podrían esperarse a que se cumplan los debidos tiempos para que el señor pues ya se quede sin fuero y que se proceda conforme a derecho. Total, esperando a que termine la administración, todavía no se sobreseen los asuntos que se le imputan, ¿eh? Insisto, estamos en este doble juego en el que no se le considera inocente o culpable, pero tampoco se pueden brincar la Constitución y en este caso el fuero, nada más porque les urge tener lo que podría ser un chivo expiatorio o aunque sí sea culpable, pues un trofeo para presumirle al pueblo y decir, nosotros sí estamos en contra de la corrupción. Aguas. Digo, de la corrupción, así que digamos, muy de acuerdo, muy Bueno, de a la favor, corrupción ajena. ok, la propia no. Ajena. La propia no, qué bueno que lo aclaras. Y bueno, sí, dime. No, pues nada más eso, digo, es decir, no la de los cuadernos, la de nuestros enemigos. Esa es corrupción, la de los cuadernos pues son actos de apoyo a la causa. Pues en el caso en este mismo caso dice Javier Lozano que como vocero de la defensa de García Cabeza de Vaca, pues le respondió a Monreal, ¿verdad? También como que la ley no se negocia, sino se respeta y se aplica. Sí, pero en los bueyes de mi compadre, ¿verdad? ¿O no, Ale? Es que no es lo mismo una cabeza de vaca que una bola de bueyes, ¿no? Sí. No más así. Oh, bueno, qué contundente. Definitivamente. Ale, ¿qué nos dices? Pues lo que ya comentábamos, ¿no? Es un tema que se ha vuelto completamente electorero y coincido con mis compañeros al final de cuentas que definitivamente, pues si hay un proceso que seguir, pues que se siga por las vías correctas, pero obviamente en los tiempos adecuados, con el respeto a las instituciones, como ya lo decía también, y pues de la forma adecuada. Ya decías tú que dicen, bueno, la ley no es para negociar, es para hacerse cumplir, por supuesto, y al hacerla cumplir, entonces hay que hacerla cumplir por las vías adecuadas, por las formas adecuadas, que es lo que no estamos viendo hasta el momento, y pues sí, parece que buscan definitivamente pues a alguien que pues resulte, no sé si, como dice José Ángel, un chivo expiatorio, ciertamente, para poder, pues, alzarse el cuello, ¿no? Y decir ante este proceso electoral, pues, que estamos combatiendo la corrupción, el mal uso de recursos, o bueno, infinidad de cosas, ¿no? Aunque también hay que recordar que son, si no mal recuerdo, 3 delitos por los cuales se le está señalando, pero en la primera, en el desafuero que se hace en el Congreso de la Unión, solamente se autoriza a que se le investigue por uno solo de estos. Y entonces, pues también es un tema ahí que nos sigue dejando estas dudas porque pues los procesos no se están haciendo de formas adecuadas. Osvaldo. Pues sí, o sea, es lo mismo, o sea, hacer que la ley se haga valer es la obligación de cualquiera que está representándonos en los 3 niveles de gobierno, ¿no? O sea, eso es lo que les podemos exigir, es lo menos, que hagan valer la ley,
pero que la hagan valer para todos y que se encuentren culpables y que cumplan con los castigos que deben de llevar. Pero pues sabemos que muchas veces y la gran mayoría de estas situaciones se van a dar así, a favor solamente de quien está pues ahí favorecido pues obviamente con algún conocidillo, algún contacto ahí extremo o algo que tenga que ver con el gobierno o con esa parte pues que le corresponde hacer valer la ley. Es un tema muy delicado, muy delicado, pero que pues tenemos todavía la esperanza, la certeza de que se pueda cumplir algo, ¿no? Porque por ahí hasta nos andan diciendo que ya es posible que haya una reelección y esas cosas. Espérense, primero arréglenos una cosa y luego ya nos platican de la otra. Sí, la ley debe de cumplirse, ya lo dijimos, aplicarse, respetarse y aplicarse. Ahora sí, con quien cometa un ilícito, sea quien sea, propios y extraños, ¿no? Porque de lo contrario, pues no dejaría de haber corrupción e impunidad y entonces las cosas ya no serían de la misma forma para todos y entonces el discurso de estar en contra de la corrupción pues quedaría totalmente de lado. Pero definitivamente, como ustedes lo comentan, pues es un asunto de electoral, político electoral, y eso pues ya es otro cantar, porque pues sí va a impactar obviamente esta situación en el proceso electoral. Bueno, vamos al tema de, teníamos el COVID. Ale, ¿comentabas algo sobre el COVID? Sí, efectivamente, es que acaba de salir un estudio de la UNAM que señala que el 94% de las personas que han fallecido en nuestro país debido al COVID-19, pues están en sectores muy específicos. Están entre las amas de casa, los obreros y las personas jubiladas y pensionadas. Entonces, pues ahí empiezan también ya a moverse las estadísticas, cómo es que está afectando este tema del COVID-19, específicamente los fallecimientos. Y también importante señalar que el 92% de los decesos pues han ocurrido en las instituciones públicas. Y también entre estas cifras y este estudio que hacía la UNAM, a mí me llama mucho la atención que buen porcentaje de estas personas que fallecieron no estuvieron en unidades de cuidados intensivos o no fueron intubadas, solamente entre el 20 y el 30%, dependiendo la institución a la que se refiera, fueron intubados y el resto no. Entonces creo que esta es materia de análisis también para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Si las personas no requirieron en ese momento el ser intubadas, no hubo condiciones para intubarlas o qué fue lo que pasó, porque además pues muchos de estas personas pues no pasaron por estas áreas de cuidados intensivos y que nos debe de llevar, por supuesto, a hacer un análisis de qué es lo que está ocurriendo, de si las personas, sobre todo, fallecieron o llegaron a los hospitales cuando ya estaba bastante avanzada la enfermedad, que no hubo tiempo probablemente de brindarles los cuidados necesarios. Creo que es un tema de análisis que este estudio le debe servir al gobierno federal para empezar a revisar cómo se va moviendo esta pandemia que no se ha terminado. Digo, ya seguimos abriendo prácticamente todo. En Jalisco estamos pues por este regreso presencial a las aulas de forma paulatino y que hemos visto que ya estados como Campeche, que es el que ya había iniciado con el proceso del regreso a clases, pues tuvo que dar pasos hacia atrás porque la situación no está prestándose para continuar con un regreso presencial a las aulas porque los contagios empiezan a incrementar. Ahorita estamos, y creo que se siente en la población, digamos, muy confiados o muy tranquilos en que no se ha incrementado el tema de los contagios, en que sí sigue avanzando la vacunación. Qué bueno que sigue avanzando la vacunación, pero que no podemos cantar victoria ante esta pandemia que en cualquier momento nos puede generar otro rebrote. Osvaldo. Dicen los especialistas, pues, que se ha logrado una especie de inmunidad de rebaño, pero muy mínima, ¿no? Por el hecho de que hay prácticamente en cualquier hogar de la zona metropolitana, por lo menos se conoce un caso de que alguien ya lo tuvo y entonces, pues, empiezan a generar los anticuerpos y esto es mínimo porque obviamente la vacunación es la mejor protección. Eso por un lado. Por el otro, de que también se ha visto que la gente ahora sí pareciera que en muchos lados
como hoy todo el mundo está haciendo semáforo verde a placer y que hacen lo que les pega su gana, la única condición para poder entrar a un centro comercial, a una plaza, a alguna tienda, pues te exigen, ¿no? Que traigas puesto el cubrebocas. Entonces eso también como que ha ayudado un poquito a que haya esa disminución. Y me permito informar a la gente que el martes 25 y miércoles 26 de mayo va a ser la atención a adultos mayores rezagados. Estos de los municipios de Guadalajara, Tlajomulco, El Salto, Tlaquepaque y Tonalá, de la segunda dosis de Sinovac o de Pfizer. Y esto va a ser solamente en el Museo del Ejército y la Fuerza Aérea, que es en Valentín Gómez Farías y Belisario Domínguez, de 8 a 2 de la tarde. Entonces, para que si usted es de las personas que les falta la segunda dosis, puede acudir si recibió solamente Sinovac o Pfizer, ¿no? Para que no vaya a ir ahí, oye, pues es que yo soy de Astra y quiero, no. Solamente de esas dos, para que estén ahí al pendiente y volver a lo mismo. Cuídese mucho, cuide a los demás y si le hace falta su vacuna, pues vaya por favor y póngasela. Y aunado a todo esto, bueno, también tiene que ver el lento proceso en la vacunación en todo el país, ¿no, José Ángel? Por supuesto, lento proceso, pero que si nos comparamos inclusive con otras naciones de América Latina, ahora sí que no estamos tan peor. Sí. El gran problema es, pues no solamente la lentitud de la vacunación, que ya nos la esperábamos, sino más bien la laxitud con la que se están tomando ya las cosas y que sí nos ponen en riesgo. En efecto, como lo mencionaba Osvaldo, hay algunos especialistas que hablan de que sí se llegó a cierta inmunidad de rebaño, pero no es definitiva y por lo tanto deben de prevalecer los cuidados. Ya la sana distancia, el evitar las aglomeraciones, lamentablemente el uso del cubrebocas también cada vez está dejándose de lado y pues sí nos puede cobrar factura. Este tipo de manifestaciones como la que realizó Movimiento Ciudadano, por supuesto que sí puede calificarse como riesgosa, porque ahí reuniste a más de 15,000 personas en un mismo espacio y pues veto a saber qué pueda suceder. Nada más yo quiero saber si se les enferman algunos de ahí, pues qué va a pasar entonces para Movimiento Ciudadano. Ya solo se marcaron la pauta para el proceso electoral porque no van a estar alineados para ir a votar. Digo, tan solo por mencionarles. Pero esto está sucediendo en todos los partidos, porque díganme ustedes cuál de los candidatos ha estado muy tranquilito, realizando los eventos como debe de ser, usando el cubrebocas y guardando la sana distancia. Ninguno. Así que tampoco se pueden echar tierra unos a otros. El regreso a clases. Aquí se determina que será ya definitivo, bueno, hasta el próximo ciclo. Ya lo mencionaba Alejandra, importante voltear a ver a Campeche, que bueno, en Campeche dicen que no pasa nada, pero miren, sí pasó, porque están dando marcha atrás al regreso a clases, porque ya vieron que comenzaron a darse contagios. La Ciudad de México tiene determinado su regreso a clases para el día 7 de junio, imagínense, un día después de las elecciones. Hay quienes consideran inclusive que este podría ser un distractor, porque los papás van a estar más preocupados por tener todo listo para su hijo, para regresar a clases al día siguiente, que por ir a votar, lo cual le generaría a Morena y aliados, pues una facilidad para movilizar estructuras y obtener el triunfo allá en la Ciudad de México. Esa es mera especulación. Ya ven que todo lo piensan mal algunos, pero vayan ustedes a saber. Lo que sí es cierto es que debemos de seguir con cuidados. Cantamos victoria en una fecha reciente porque Jalisco no tuvo un solo muerto, pero pues eso fue nada más una golondrina de paso. Siguen habiendo muertes, siguen habiendo enfermos, no en la misma cantidad, pero sí para tener cuidado, porque en una de esas nos brinca y nos puede costar caro. Pues veremos las consecuencias de esta reunión en los próximos días, como ya lo dices, José Ángel, y esperemos que todo salga bien y entonces veremos si realmente se está funcionando la vacunación. Yo me despido y despido con mucho gusto a mis compañeros Osvaldo, Ale, José Ángel, gracias. Yo les espero aquí el próximo miércoles en otro programa de El Timbre. Hasta entonces y que tengan una excelente semana.